Hubo un momento en la historia en el que la eternidad tenía tarifa. No es una metáfora, no es una exageración literaria, es literal. El perdón podía comprarse, el castigo podía reducirse, y la salvación, que durante siglos se había predicado como gracia divina, empezó a parecerse peligrosamente a una transacción. No era un rumor de taberna ni una herejía marginal, era política oficial. Se predicaba desde los púlpitos, se registraba en libros contables y se defendía desde la institución más poderosa de Europa. Durante un tiempo, el cielo funcionó con recibos. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender cómo la salvación terminó convertida en mercado, hay que viajar a la Europa medieval, un continente fragmentado en reinos débiles, guerras constantes, epidemias y hambrunas. Los reyes cambiaban, las fronteras se movían, pero la Iglesia permanecía. No era solo una autoridad espiritual, era una estructura de poder transnacional. Poseía tierras, administraba tribunales, educaba a las élites, registraba nacimientos y muertes y reclamaba autoridad moral sobre cada alma. En un mundo sin estados modernos ni sistemas de bienestar, los monasterios alimentaban a los pobres, acogían viajeros, cuidaban enfermos, sostenían viudas y huérfanos. Mucho antes de que existiera cualquier versión primitiva de seguridad social, la Iglesia absorbía costes sociales que nadie más asumía. La caridad era real, visible y, en muchos casos, vital. Pero la caridad no era lo que hacía cara a la Iglesia. Construir catedrales que aspiraban a competir con el cielo costaba fortunas. Financiar cruzadas requería recursos colosales. Mantener una burocracia que se extendía desde Roma hasta los márgenes de la cristiandad implicaba gastos permanentes, negociaciones diplomáticas, administración doctrinal, influencia política. Y a diferencia de los estados actuales, la Iglesia no podía emitir deuda soberana ni subir impuestos respaldados por inspectores y cárceles. Necesitaba ingresos que parecieran legítimos, voluntarios y espiritualmente justificados. Así que hizo lo que toda institución poderosa termina haciendo cuando la presión financiera aprieta. Monetizó aquello que controlaba. Y lo que controlaba era el marco de la salvación. La teología medieval enseñaba que el pecado generaba una deuda espiritual. Incluso tras el perdón quedaba una pena por cumplir, ya fuera en la tierra o en el purgatorio. No era una doctrina marginal, era creencia dominante. En una época donde la muerte era cotidiana y la esperanza de vida corta, el más allá no era una abstracción filosófica, era una preocupación urgente. Las indulgencias, en su origen, no tenían que ver con dinero. Estaban ligadas a actos de devoción, peregrinaciones, oraciones, obras de caridad. El mensaje era claro: demuestra arrepentimiento con sacrificio, y la Iglesia reconocerá espiritualmente ese esfuerzo. Pero como ocurre en casi toda historia del dinero, la estandarización cambió las reglas. El sacrificio empezó a cuantificarse, el arrepentimiento se formalizó, y poco a poco el dinero sustituyó al esfuerzo. El efectivo era más cómodo que una peregrinación, más rápido que meses de penitencia, más escalable que la oración. A finales de la Edad Media, las indulgencias podían comprarse directamente. Predicadores recorrían pueblos ofreciendo reducción de penas espirituales a cambio de pagos. Y no era una tarifa fija, era un mercado. El precio variaba según el pecado, el estatus social y la urgencia. Una suma equivalente a un día de salario podía aliviar faltas menores. Donaciones mayores prometían absoluciones más amplias o indulgencias aplicables a familiares fallecidos que, según la doctrina, sufrían en el purgatorio. Si esto suena moderno, es porque lo es. Segmentación de mercado antes de que existiera el término. Discriminación de precios basada en capacidad de pago. Psicología aplicada al ingreso. El mensaje era emocional y directo. ¿Por qué dejar a tu madre ardiendo en el purgatorio si hoy puedes aliviar su sufrimiento? ¿Por qué arriesgar tu eternidad cuando una contribución puede protegerte? El miedo se convirtió en flujo de caja, y el sistema escaló con una eficiencia asombrosa. No hacía falta policía ni verificación. No se podía auditar el más allá. No existía forma de comprobar el resultado. La confianza hacía todo el trabajo. Cuando el producto es imposible de testear y el consumidor está aterrorizado, la demanda se organiza sola. Los ingresos no eran menores. Se repartían entre Roma, obispos locales y, en muchos casos, autoridades seculares que permitían las campañas. Todos recibían su parte. El dinero financió proyectos monumentales como la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma, una obra destinada a simbolizar la gloria eterna, pagada con transacciones muy terrenales. Aquí es donde el sistema cruzó una línea peligrosa, porque la indulgencia dejó de parecer guía espiritual y empezó a parecer venta agresiva. Los predicadores perfeccionaron el discurso. Johann Tetzel,
uno de los más famosos, popularizó una frase que resume la lógica comercial del momento. Cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio al cielo vuela. La eternidad convertida en eslogan. Cuando el perdón se vuelve escalable, el abuso es inevitable. Y no eran nobles sofisticados los que sostenían el modelo. Eran campesinos, artesanos, familias que vivían al límite. Para ellos, las indulgencias no eran teología abstracta. Eran seguro espiritual, protección contra el sufrimiento eterno. Y cuando un sistema vende protección, gana poder, pero también asume riesgo, porque los mercados tienen una cualidad incómoda, revelan precios, y cuando hay precios, hay comparación. Y cuando hay comparación, surge la pregunta incómoda. ¿La gracia divina fluctúa según renta? La Iglesia resolvió su problema de financiación, pero creó uno moral. La fractura no fue inmediata. Los sistemas de creencias no colapsan de un día para otro. Se agrietan lentamente en el punto donde la experiencia cotidiana choca con la contradicción. El problema no era solo teológico, era estructural. Las indulgencias introdujeron desigualdad eterna. El pecador rico podía comprar alivio. El pobre debía conformarse con oración y paciencia. Gracia universal, producto premium. El punto de quiebre llegó en 1517, no desde Roma, sino desde la periferia. Un monje alemán, Martín Lutero, reaccionó no como revolucionario, sino como auditor. Sus 95 tesis no eran un manifiesto incendiario, eran una lista de discrepancias. Cuestionaban si la Iglesia tenía autoridad para vender reducción de penas y si el dinero podía sustituir el arrepentimiento. La imprenta amplificó el debate. Las críticas se difundieron más rápido de lo que Roma podía contenerlas. Y aquí aparece el verdadero factor financiero. Los gobernantes locales veían cómo el dinero fluía hacia Roma. Romper con el papado significaba retener riqueza dentro del territorio. La reforma no fue solo un cisma religioso, fue una redistribución masiva de activos, tierras confiscadas, bienes eclesiásticos redistribuidos, flujos financieros redirigidos. Se rompió el monopolio espiritual y el monopolio económico. Las indulgencias no desaparecieron porque fueran moralmente cuestionables. Desaparecieron porque perdieron credibilidad. Y cuando un modelo depende de la confianza es el único activo real. Aquí es donde la historia del dinero deja de ser medieval y se vuelve incómodamente actual. Porque el patrón se repite. Instituciones que venden alivio en lugar de resolver causas, que monetizan ansiedad en vez de eliminarla, que ofrecen absolución simbólica mientras preservan estructuras intactas. Cuando el miedo se vuelve rentable, el incentivo no es resolverlo, es gestionarlo. Hoy nadie te vende indulgencias para el purgatorio, pero el sistema financiero explicado sin maquillaje muestra algo parecido, productos que prometen tranquilidad más que riqueza real. Comisiones por sentirte seguro, consumo basado en culpa, deuda presentada como herramienta de estatus. La historia de la deuda moderna no es tan distinta. Crédito fácil, dependencia estructural y la ilusión de alivio inmediato. En América Latina conocemos bien lo que ocurre cuando la confianza se erosiona. El corralito argentino en 2001 no fue solo una crisis bancaria, fue la ruptura de un pacto implícito. El dinero es confianza. Cuando el sistema financiero limita el acceso a tus propios ahorros, el contrato psicológico se rompe. Y cuando la confianza muere, el sistema financiero tiembla. Lo mismo ocurrió con las indulgencias. Una vez que el creyente sospecha que el precio no es justicia sino conveniencia, el edificio empieza a crujir. Europa no solo cambió su teología tras la Reforma, cambió su relación con la autoridad. La conciencia individual ganó peso frente al monopolio institucional. La descentralización espiritual anticipó transformaciones políticas y económicas que más tarde influirían en el nacimiento del Estado moderno, del capitalismo explicado en clave histórica, y del sistema financiero que hoy damos por sentado. Cuando el dinero invade espacios diseñados para la confianza, altera comportamientos. Lo vemos en crisis de deuda soberana, en burbujas inmobiliarias en España antes de 2008, en programas de rescate condicionados por el Fondo Monetario Internacional en América Latina. La estructura se repite, alivio temporal, a cambio de dependencia prolongada. Las indulgencias enseñan algo que va más allá de la religión. El poder depende más de legitimidad que de fuerza. El dinero puede amplificar autoridad, pero no reemplazarla. Cuando una institución intercambia confianza por liquidez, gana estabilidad a corto plazo y fragilidad a largo. Para quien hoy piensa en finanzas personales, libertad financiera o independencia económica, esta historia no es una curiosidad medieval, es una advertencia. Cada vez que delegas completamente tu gestión de capital en una institución sin cuestionar incentivos, estás aceptando un marco donde el precio puede sustituir al principio. La planificación patrimonial no es solo acumular activos,
es entender las reglas del juego. La libertad monetaria no consiste en tener más números en una pantalla, sino en reducir tu dependencia estructural de sistemas que pueden cambiar condiciones unilateralmente. La deuda cero, cuando es posible, no es moralismo. Es estrategia de supervivencia. La mentalidad financiera que protege tu patrimonio no nace del optimismo ingenuo, sino del análisis frío del dinero y poder. La inflación explicada en libros de texto parece técnica. En la práctica es redistribución silenciosa. La historia de la deuda pública muestra ciclos repetidos: expansión, exceso, ajuste, transferencia. Y como con las indulgencias, mientras el sistema parezca funcionar, pocos cuestionan. El problema surge cuando el coste se hace visible. La gran lección es incómoda. Cuando la tranquilidad tiene precio, la desigualdad la sigue. Cuando la confianza se convierte en producto, su fragilidad aumenta. Y cuando la legitimidad se rompe, no hay ingreso que la compre de vuelta. La crisis de las indulgencias no trataba realmente sobre el cielo. Trataba sobre qué ocurre cuando el dinero entra en espacios donde nunca debió gobernar. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.